Hola, hola, mi gente hermosa. Qué alegría inmensa tenerlos de vuelta en nuestro espacio de confianza, ese rincón donde desmenuzamos los entresijos del fascinante y a veces turbulento mundo del espectáculo turco. Soy y como siempre la adrenalina me recorre al pensar en todo lo que vamos a compartir hoy. Prepárense porque la bomba que les traigo está a punto de estallar. Hoy nos adentraremos en un territorio minado, un tema que ha provocado terremotos en las redes sociales, ha llenado portadas y ha dividido a la opinión pública, Hande Erçel en el ojo del huracán. Así es, mis queridísimos chismosos. La talentosísima, bellísima y adoradísima Hande Erçel se encuentra en el epicentro de una controversia mayúscula, y por supuesto, no vamos a dejar piedra sobre piedra hasta entender qué la originó porque se ha intensificado, y la pregunta del millón, ¿qué papel juega Kerem Bürsin en todo este embrollo? Pero antes de que nos lancemos al vacío de las especulaciones y los rumores, permítanme recordarles la importancia de su apoyo. Denle mucho amor a este vídeo, demuéstrenle al algoritmo que les interesa el contenido que les ofrecemos. Suscríbanse al canal si todavía no forman parte de esta familia. Y por supuesto déjenme sus comentarios aquí abajo porque adoro leerlos, conocer sus puntos de vista y saber qué opinan sobre todo esto. Juntos vamos a construir una comunidad súper activa, participativa y sobre todo, divertida. Ahora sí que comience la función. Hande Erçel, como ya saben, es una de las actrices más emblemáticas, queridas y exitosas de Turquía. Su talento innato, su belleza deslumbrante y su carisma arrollador la han catapultado al estrellato, convirtiéndola en una figura omnipresente en la televisión, el cine, las revistas de moda y por supuesto, las redes sociales. Pero la fama, como una moneda, tiene dos caras, y Hande está experimentando de primera mano el lado oscuro del brillo y la atención constante. En las últimas semanas, Hande ha sido blanco de una avalancha de críticas, controversias y especulaciones que la han colocado en el centro de un torbellino mediático. ¿La chispa que encendió la mecha? Principalmente dos factores interconectados que han convergido para crear una tormenta perfecta. En primer lugar, su reciente proyecto actoral, una serie que ha generado un debate encarnizado entre la crítica especializada y el público masivo. Algunos alaban su actuación, destacando su versatilidad, su entrega apasionada y su capacidad para sumergirse en personajes complejos. Otros, sin embargo, la critican con dureza, argumentando que el papel no le favorece, que no logra transmitir la profundidad emocional necesaria o que la serie en sí no está a la altura de sus trabajos anteriores. Esta disparidad de opiniones ya de por sí ha generado una tensión considerable. Pero la polémica no se limita al ámbito profesional. La vida personal de Hande también ha sido objeto de un escrutinio implacable, especialmente en lo que respecta a sus relaciones sentimentales. Como seguramente recordarán, Hande mantuvo una relación muy pública, intensa y mediática con Kerem Bürsin, su CEO protagonista en la exitosísima serie Sen Kalkap. Su romance traspasó la pantalla, conquistando los corazones de millones de fans en todo el mundo, quienes los bautizaron cariñosamente como Anker. La química entre ellos era innegable, su conexión palpable, y el mundo entero parecía suspirar por este cuento de hadas moderno. Sin embargo, como suele suceder en la vida real, el cuento de hadas llegó a su fin, y la pareja anunció su separación. La noticia, por supuesto, causó conmoción, desilusión y hasta incredulidad entre sus seguidores, quienes se negaban a aceptar la ruptura y seguían aferrándose a la esperanza de una reconciliación. Desde entonces, tanto Hande como Kerem han sido constantemente asediados con preguntas sobre su relación, presionados para dar explicaciones y sometidos a un escrutinio exhaustivo de cada uno de sus movimientos, lo que ha generado aún más especulaciones, rumores y teorías conspirativas. Y aquí es donde entra en juego el segundo factor que ha contribuido a la escalada de la polémica actual. Recientemente Hande ha sido vinculada sentimentalmente con otro actor. Esta noticia, que en cualquier otra circunstancia podría haber pasado relativamente desapercibida, ha desatado una ola de críticas virulentas, comentarios ofensivos y hasta amenazas por parte de algunos fans que aún no han superado la separación de Anker y que siguen guardando la esperanza, quizás irreal, de una reconciliación. Estos fans, cegados por el amor idealizado que sentían por la pareja, han llegado incluso a acosar y difamar a Hande en las redes sociales, acusándola de traición, deslealtad y hasta de romperles el corazón. La han sometido a un linchamiento virtual despiadado, cuestionando su moralidad, su talento y hasta su derecho a ser feliz. La situación ha alcanzado un punto tan alarmante que Hande se ha visto obligada a tomar medidas legales contra algunos de sus detractores, denunciando el acoso, la difamación y las amenazas que está sufriendo.
La actriz ha manifestado públicamente su frustración, su tristeza y su decepción ante esta situación, defendiendo su derecho a rehacer su vida, a buscar la felicidad y a tomar sus propias decisiones sin ser juzgada ni acosada por ello. Ha recordado que es un ser humano, no un personaje de ficción, y que merece el mismo respeto y consideración que cualquier otra persona. ¿Pero qué papel juega Kerem Bürsin en todo este drama? Pues bien, como mencioné anteriormente, la sombra de su relación con Hande sigue siendo muy alargada, y muchos fans lo ven como el príncipe azul, el hombre ideal y la media naranja perfecta para ella. Ante la avalancha de críticas y ataques que está recibiendo Hande, muchos se preguntan si Kerem ha dicho algo al respecto, si ha salido en su defensa, si ha condenado el acoso o si ha permanecido en silencio, alimentando así las especulaciones y las dudas. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante y compleja. Kerem Bürsin, conocido por su carácter afable, su sentido del humor afilado y su compromiso con causas sociales, ha optado por una postura cautelosa, ambigua pero, en mi opinión, firme. Si bien no ha hecho declaraciones directas sobre la situación actual, ni ha mencionado explícitamente a Hande o a sus detractores, ha publicado algunos mensajes en sus redes sociales que muchos interpretan como un apoyo velado, una muestra de solidaridad silenciosa y una condena implícita al acoso. Por ejemplo, hace unos días, Kerem compartió una frase en su cuenta de Instagram que decía: «La empatía es la clave para construir un mundo mejor». Ponerse en el lugar del otro, comprender sus sentimientos y respetar sus decisiones es fundamental para crear una sociedad más justa y compasiva. Muchos interpretaron esta frase como una indirecta dirigida a los fans que están criticando y acosando a Hande, instándolos a ser más comprensivos, respetuosos y a reflexionar sobre el daño que pueden causar con sus palabras y acciones. Además, en una reciente entrevista, cuando se le preguntó sobre su relación con Hande y sobre cómo veía la situación actual, Kerem respondió: «Hande es una persona maravillosa, talentosa y con un corazón enorme. Siempre le desearé lo mejor en todo lo que haga, tanto en su vida personal como profesional. Espero que encuentre la felicidad que se merece y que pueda seguir brillando con su luz propia». Esta declaración, aunque breve y aparentemente neutral, fue interpretada por muchos como una muestra de apoyo, cariño y respeto hacia su expareja, y como una forma de dejar claro que, a pesar de la separación, sigue valorando y apreciando a Hande como persona. Es importante destacar que Kerem siempre ha sido muy reservado en cuanto a su vida personal, y es poco probable que haga una declaración pública y contundente sobre la situación, ya que eso podría alimentar aún más la polémica y generar más especulaciones. Sin embargo, su postura cautelosa pero firme demuestra que sigue preocupado por Hande, que no aprueba el acoso y la difamación que está sufriendo, y que está dispuesto a apoyarla desde la distancia, sin avivar el fuego de la controversia. En mi opinión, tanto Hande como Kerem están manejando la situación de la mejor manera posible, teniendo en cuenta las circunstancias. Hande ha demostrado ser una mujer fuerte, valiente e independiente, que no se deja amedrentar por las críticas, que defiende su derecho a ser feliz y que está dispuesta a luchar por su dignidad y su bienestar emocional. Kerem, por su parte, ha optado por una postura discreta pero solidaria, mostrando su apoyo a Hande sin alimentar aún más la polémica y sin interferir en su vida personal. Creo que es fundamental que los fans aprendamos a respetar las decisiones de nuestros ídolos y que dejemos de idealizar sus relaciones personales. Hande y Kerem son dos personas reales, con sentimientos, emociones y derecho a tomar sus propias decisiones. Merecen ser tratados con respeto, consideración y empatía, no ser sometidos a un juicio público implacable. En lugar de criticar, acosar y difundir rumores, deberíamos centrarnos en apoyar su trabajo, en celebrar sus logros y en reconocer su talento. Ambos son profesionales talentosísimos y merecen todo el éxito y la felicidad del mundo. Y recuerden, la felicidad de nuestros ídolos es lo más importante, incluso si eso significa que no estén juntos como pareja. Así que, mi gente hermosa, este es el chismecito jugoso del día. Hande Erçel en el ojo del huracán, con Kerem Bürsin como observador cauteloso pero solidario. Una situación compleja, delicada y llena de matices que nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos como fans y sobre la importancia de respetar la vida personal de nuestros ídolos. En resumen, hemos visto cómo Hande Erçel se encuentra en medio de una tormenta mediática debido a las críticas sobre su trabajo, su vida personal y, especialmente, su relación con Kerem Bürsin y su nuevo romance. Analizamos cómo Kerem, aunque discreto, ha mostrado un apoyo sutil pero significativo hacia Hande en medio de esta difícil situación.
Recordamos la importancia de la empatía, el respeto y la tolerancia hacia las decisiones personales de los famosos, enfocándonos en su talento, sus logros profesionales y su derecho a la privacidad. Muchas gracias por llegar hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado el análisis, que les haya resultado interesante y que les haya hecho reflexionar sobre este tema tan candente. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes de toda esta situación? ¿Creen que Kerem debería haber hecho una declaración más contundente? ¿O creen que está manejando la situación de la mejor manera posible? ¿Qué opinan del acoso que está sufriendo Ande en las redes sociales? Déjenme saber sus pensamientos. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares para que se enteren de este chismecito jugoso, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo chisme picante. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo, mejorando y ofreciéndoles el mejor contenido del mundo del espectáculo turco. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Y recuerden, mantengan la mente abierta y el corazón lleno de amor.